Que no lo grabe. Los que estudiaron los versículos, la primera historia que tenemos aquí es la historia de Jesucristo cuando es invitado a la casa de un fariseo. Amén, vamos a estar hablando sobre eso. Empezando en el versículo 36. Entonces vamos a leer el versículo 36 únicamente. Vamos a dejar que sea, déjame ver, Miguel Nuño. Miguel Nuño, yo quiero que tú seas quien lea Lucas 7:36, por favor. Muñoz, Miguel Muñoz, hermano. Ah, Muñoz, perdón. Muñoz. Muñoz. Aleluya. Lo dije sin acento, disculpe. Miguel Muñoz, ¿tú podrías leer, por favor? Hola, Ok. buenas noches. Ahora te Dios bendiga. te bendiga, sí. Miguel. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Todo bien. Bendecido por la Yo gracia de soy Dios. desde acá, desde Colombia. Ah, qué bueno. Es un gusto conocerte, Miguel Núñez. Es Muñoz. Amén, Dios te bendiga mucho, hermano Mucho Oh, mío. gloria. Ya dígamelo Lucas 2 veces el 7:36, ¿verdad? apellido. Ah, dime, Sí. Miguel. Lucas 7:36, ¿verdad? 36, únicamente ese versículo, por favor, cuando tú lo leas, si tú quieres 13, decir perdón, algo. 13. No, 13, 36. ¿verdad? 36. Ok, 36. ok. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Ok. Muy bien. Pues nada, señora, ahí tenemos algo muy simple, ¿verdad? Y es que Jesucristo ha sido invitado a la casa de un fariseo. Y nada, él entró, se sentó a la mesa, como es normal, como es común. Nada, es un poquito extraño, podríamos decir, ¿verdad? Ya como decíamos, creo que la casa anterior, que un fariseo invitara a Jesucristo, señores, a su casa, ya que ellos no se llevaban muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo, señores? ¿Tiene alguna opinión con respecto a ese único versículo? Lo curioso que es que un fariseo, que uno conociendo con los fariseos nunca tenía nada bueno para Cristo, que un fariseo se preocupara y quisiera invitar a Cristo a su casa, eso como que, ¿qué pasaba ahí? Pero el Señor, como inteligente, él aceptó porque había algunos planes ahí. Por eso hay que entender que todas las cosas que Cristo hizo, en lo que estuvo aquí, en todo lo que Dios hace, siempre hay un propósito. Bien, Dios bendiga a Sadai. Vamos a aprender un poco de los fariseos, señores. Ya que vamos a hablar sobre los fariseos y hay un fariseo aquí. Por favor, Miguel, continúa leyendo. Ahí te mandé la definición de la palabra o el nombre fariseo. ¿Podría leerla, por favor? Lo mandé por el chat. Sí, claro. Fariseos, transcripción griega del arameo. Ajá. Y esa es la prescripción y escritura, ¿verdad? Exacto. ¿Qué significa separado? Como tú verás, está entre paréntesis ahí. Es decir, el nombre Sí. fariseo lo que significa es separado. Curiosamente, ya desde mi perspectiva, podría decir que la razón por la que, porque hay que entender algo, señores, los judíos, todos sabemos que son 12 tribus. Si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben. Los judíos están compuestos por 12 tribus que tienen los nombres de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos tuvieron diferentes familias, ¿verdad? Entonces, esa familia de cada uno de sus hijos, pues se convirtieron en tribu y obtuvieron el nombre de ese hijo. Zabulón, Neftalí, Asá, Gad. Bueno, ustedes conocen muchas de las 12 tribus, ¿verdad? Yo no me las sé todita de memoria. El punto es que los judíos, ¿verdad? Están compuestos por esas 12 tribus, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estas 12 tribus, para el tiempo de Jesús, los judíos tenían 3 grupos religiosos formados. Estaban los fariseos,
donde está este señor que invitó a Jesucristo, ¿verdad? Están los saduceos, disculpen, y creo que el tercero es esenios. Ajá, los esenios. Yo le voy a enviar aquí también para que tú sigas leyendo, Miguel, más información sobre esto. Disculpen mi lentitud, señores, que tengo que estar copiando para después pegarlo aquí. Dale, lee ahí. Sí, claro que sí. Uno de los tres partidos judíos que menciona Josefo, siendo los otros dos los saduceos y los esenios. Los fariseos eran los más rigurosos, Hechos 26:5. Con toda certeza, la secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Excelente. Pues bien, entonces lo que está diciendo aquí el diccionario es que los saduceos, fariseos específicamente, aparecieron muy probablemente en la guerra o rebelión de los macabeos, o para básicamente repeler a los macabeos, que fueron unos tipos de personas que aparecieron durante el periodo de los 400 años que no hubo profeta. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo los católicos tienen un libro que se llama el libro Primera de Macabeo, creo que Segunda de Macabeo también, el libro que nosotros son considerados apócrifos, ¿verdad? Que nosotros no, las religiones, los de mayoría no lo aceptaron, porque esos libros fueron escritos, como ya dije, durante ese periodo de tiempo donde no había profecía, que fueron 400 años. Entonces, lo que se dice ahí históricamente es que los fariseos, esa religión probablemente fue formada durante ese periodo, ¿verdad? De esos 400 años, con el sentido de poder repeler a esta gente que de alguna forma parecía que afectaban al pueblo judío o algo así. Entonces, eso lo dice el historiador Josefo. Ese Josefo fue un historiador del año primero, si mal no recuerdo, del primer siglo. Él habla sobre el apóstol Pablo, él habla sobre muchas personas porque él vivió en ese tiempo y él escribió sobre ellos también, aunque no está en la Biblia, bien, pero sí está en la historia. Entonces, ya de nuevo, lo que queremos resaltar aquí, ¿verdad? Es el hecho de que los fariseos es la religión más importante de las tres. Ya dijimos que los judíos tienen tres septas, otras religiones: farisea, saducea o saduceos, fariseos y esenios. Esas tres. ¿De acuerdo? Entonces, fariseos, saduceos y escriba. No, los escribas no. De nuevo, son los fariseos, saduceos y esenios. Los escribas no, porque los escribas son como un escriba era por decir algún secretario, eso era un escriba. Entonces, tanto los saduceos como los fariseos tenían escribas, que eran secretarios de ellos, ¿ok? Entonces, los escribas pertenecen a estas religiones. Escriba no es una religión, escriba es una persona que escribe, es una persona muy intelectual y que va, como ya dije, como un notario. Son como un maestro también. O maestro podrían ser, básicamente, sí, pero exacto. Pero no son una religión, no son algo aparte. Ellos pertenecen al fariseo, saduceo y también a los esenios. Pues bien, aprendimos un poquito ahí con respecto a los fariseos, y lo que estamos diciendo también, tenemos que recordar esto, es que los fariseos son la secta más reconocida, la que más resalta, es decir, de las tres, la más popular, la más poderosa, la que tiene más gente, es esa. Recordamos que muchos fariseos fueron muy influyentes. Ahí está Nicodemo, era un fariseo que fue de noche donde Jesucristo. Y aquí tenemos a este fariseo. Recuerden, señores, que los fariseos no se llevan bien con Jesús, la mayoría siempre lo odiaron. Y aquí, como decía Sara al principio, es curioso que un fariseo esté invitando a Jesucristo a su casa. Y algo que quisiera resaltar con respecto al significado del nombre fariseo, que significa separado, es muy importante eso, porque eso también nos da a entender la naturaleza de la religión. Ellos no se juntaban con gentiles, ellos no comían con gentiles, no se juntaban con gente pecadora, prostituta. Ustedes ven en la Biblia cómo ellos menospreciaban a todo este tipo de gente. Ellos se consideraban como los mejores, los superiores, es decir, todo este tipo de cosas los llevó a ellos, ¿verdad?, a creerse lo que no debieron haberse creído, y por eso Jesucristo altamente lo criticó en muchas ocasiones. Bien, separado es lo que significa la palabra
fariseo. Pues bien, aquí tenemos un fariseo, invitó a Jesucristo, vamos a ver qué pasa luego, cuando le invitó a su casa. Vamos a estar leyendo ahora del 37 al 38. 37 al 38, vamos a dejar que sea el Laini que esté leyendo Lucas 7, 37 al 38. Bendiciones. ¿Me pueden repetir las citas, por favor? Lucas 7, 37 y 38. Capítulo 37 y capítulo 38. No, capítulo 7. Para todos ustedes estamos en Lucas capítulo 7, ¿ok? Versículo 37 y 38. Ok. Les recuerdo la que yo la busca que todo lo que hemos visto hasta ahora es un solo versículo y en ese solo versículo hemos aprendido que Jesucristo simplemente, este fariseo lo invitó, ¿verdad? Él va, se sentó a comer a la mesa. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos mucho sobre los fariseos, sobre su secta, el significado del nombre, para tener una idea de esta gente y eso. Bueno, pues Eliani, ¿ya lo tiene? Sí, 37 y 38. Dale para allá. La palabra debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Amén. he aquí una mujer que había sido pecadora. No sé si me permitirían, pero la Biblia que yo estoy utilizando es una Biblia de estudio. Entonces, por cada parte del versículo dice como una pequeña explicación. Entonces, no sé si me permitirían decirla también. Claro que sí, tú Ok. puedes decir la explicación y luego también tú puedes ya dar tu propia idea y aportación una vez termine, ¿de acuerdo? Ok. Entonces dice así. Y aquí una mujer que había sido pecadora. No nos da más detalles de eso. En la ciudad, probablemente la ciudad de era Naim. Cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo. Evidentemente, ella se había determinado a verle. Trabajó un alabastro de ungento. Muy costoso, es evidente que era una mujer adinerada, sin embargo, sus riquezas no satisfacieron el hambre y la sed de su corazón. Y estando detrás de sus pies, comenzó llorando. Significaba arrepentimiento, probablemente había presentado el milagro de resurrección al joven entre los muertos y quizás había escuchado su mensaje a los fariseos y doctores de la ley. Sus palabras habían encontrado un lugar en su corazón a recoger lágrimas de sus pies. Fueron lágrimas de dolor y de gozo, donde por sus pecados y sus gozos, porque precisamente este era quien podía perdonar sus pecados y de hecho él lo hizo. Y lo limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies. Era la costumbre de esa época entre los judíos, griegos y romanos. Era una señal de afecto y reverencia y los ungía con el ungento. Se refiere a sus pies como una pecadora lavó y ungió sus pies a la misma manera. Los pecadores le entraron la única corona que él usó, una corona de espinas. Ok, muy bien. ¿Terminaste? ¿Quieres agregar algo? Aquí, o sea, en estos dos versículos
lo que nos dice y lo que nos recalca es que a pesar de que nosotros tengamos la riqueza que tengamos el dinero, los lujos que tengamos, lo vamos a tener solamente en la tierra y eso es momentáneo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tratar de vivir con eso diariamente es que nosotros tengamos la confianza, la convicción de que Dios está en nuestro corazón y que Dios habita en nosotros. Entonces, lo único que se va con nosotros es todo lo bueno y todo lo misericordioso, eso para Dios y para el prójimo. Que las riquezas, pulsa, casa, carro, no se van cuando uno se muere, sino que solamente se va el espíritu y todo lo que uno ha hecho en el camino de Dios. Así es, señores. Bueno, pues ya ustedes saben, estamos en el versículo 37 y 38. Creo que Sadai lo mandó escrito por ahí. ¿Alguno de ustedes tiene también algo que decir, alguna opinión? Sadai. Yo, y no fui yo que lo envié, fue Rachel que envió. Rachel, que muchas gracias. Sí. Entonces, como dijo Eliane, esta mujer, como bien está escrito, era una mujer pecadora, ¿no? Lo primero que podemos acudir a esto o decir sobre esto es que no sabemos cuál fue el tipo exacto de pecado. Puede ser que, no sé, o sea, en general no podemos acuñar, no, que esta mujer era de tal o cual manera. Simplemente sabemos que era una mujer pecadora y si era pecadora, era como algo que ya había sido reconocido públicamente ante el pueblo. Recordando que en el pueblo ustedes saben que una gente hacía algo malo, como que se difundía en toda la sociedad, todo el mundo sabía de eso, lo señalaban y como que estaba identificado con ese sello de ese error que había cometido. Y más a las mujeres. Entonces, partiendo de eso, como en la parte que decía Eliane, esta mujer era una mujer posiblemente que era adinerada porque el perfume que roció ante los pies de Cristo era un perfume costoso. Yo me imagino a Jesucristo. Jesucristo se sentía como, o sea, es como, déjame ver cómo lo puedo organizar. De manera espiritual, Jesucristo lo que veía es como, wow, ella dio y entregó, o sea, fue como de forma de sacrificio y también como de entrega y demostración de que reconocía quién era yo. O sea, lo que ella está haciendo trasciende todo lo que las personas que están aquí en este entorno pueden entender, porque ella de verdad reconoce que el costo de sus pecados es bastante y por eso ella está haciendo este acto, yo parafraseando. Y entonces podemos ver que esta mujer no vino y echó el perfume, no sé, en el cuerpo de Jesús, ni en un brazo, ni en un lado de la cara, sino que fue ante sus pies, que también esto como que es wow, impactante. Esta mujer, o sea, estaba rindiéndose ante Jesús, reconociendo su grandeza y que se haya humillado ante su pie, como que ella dijera, no soy digna, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, yo ni siquiera lo merezco, pero yo sé en mi corazón que como Él ha hecho tantas cosas grandes con mi vida, Él también puede hacer algo así mayor. Y quizá ella mientras estaba llorando, a veces como que, no sé si ustedes pasaron, como que se han encontrado en un nivel de conexión con Dios donde, o sea, tú no necesitas palabras, solo salen lágrimas. Y entonces a veces es como que el corazón de ella conectó con el corazón del Padre. Yo me imagino, yo ahí como diciendo lo que yo creo, o sea, es como que las lágrimas y esa entrega como que ella sabía en su propio corazón, había ya entendido seguramente que había sido perdonada. Seguramente había reconocido también lo grande de todo lo que ella había cometido. Y quizás, o sea, muchos pensamientos pudieron confrontarla, porque como una persona, también vamos a orientarnos en el ambiente. ¿Cómo esa chica
entre una reunión de gente que ya conoce, ya de seguro conocía a toda esa gente que estaban ahí, que eran gente que de seguro le iban a criticar, gente que iban a decir que ya no era digna, gente que iban a decir por qué tú estás ahí. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, que no te importe lo que está en tu entorno. Tú lo que vas a hacer es para mí, es como David. Yo recuerdo a David que no le importaba, vio que llegó el arca del pacto y él empezó a gozarse en el espíritu y empezó a bailar y a danzar y a gozarse porque estaba aquí eso, y a él no le importaba que su esposa esté mirándolo y que esté diciendo, pero mira, que está haciendo el ridículo. Eso no es lo que le importa, agradar al Padre. Y esto nos da una demostración a nosotros de cuál debería ser nuestra actitud en nuestra, y que de verdad debemos estar más interesados en agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén, excelente. Dios bendiga y salve, señores. ¿Alguno de ustedes también tiene una aportación, algo que quiera decir con respecto a lo que hemos leído hasta ahora? Yo tengo algo que decir, si me lo permiten. Dale para allá. Pero hay una femenina con el micrófono. Dale para allá. Bien, vamos a dejar a Liani, ya que Raven como que no está en eso. Dale para allá, Liani. Que con lo que Sadai estaba diciendo era que, o sea, ella, a pesar de que ella sabía que había cometido todos los pecados del mundo, Dios la aceptó tal y como es. Primeramente porque tuvo arrepentimiento verdadero, porque hay dos tipos de arrepentimiento que tenemos que tenerlo muy en claro. Y el arrepentimiento solamente de tú decirlo para salir de presión, o sea, de personas que te tengan presionada de tú decir, ok, yo tengo que arrepentirme. Pero hay otro arrepentimiento que es de corazón, donde tú te humillas. Y ella tuvo, o sea, esa mujer tuvo el arrepentimiento y le ofreció su mejor prenda, su mejor joya. O sea, ella, con todo el dinero que tenía, prefirió coger ese perfume tan costoso y dárselo al Señor. ¿Por qué? Porque eso era lo mínimo para ella que ella podía entregar con tantas cosas que ella sabía que ella había cometido. Entonces, también tenemos que tener en claro que para Dios no es un pecado pequeño ni un pecado mediano. Es igual que las personas tienen muy errada donde dicen, ay, que una mentira blanca o una mentira piadosa. No, o sea, es igual que tú decir que tú cogiste una menta a tú decir, yo cogí una llave de un carro y me la llevé. Dios lo ve a sí mismo como el que tú cogiste una menta, como tú cogiste un carro. Entonces tenemos que tener en cuenta y siempre tener ese enfoque. Cualquier pecado, ya sea mediano o pequeño, para nosotros es del mismo tamaño y Dios no va a juzgar y no o sea, no sé si me dejé entender con el término de juzgar, pero dice la Biblia que el Padre, la persona que te ama, te corrige. Entonces, al corregirte, Dios te lo va a corregir, pero obviamente tú vas con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, ofreciéndole tu mayor perdón, tu mayor ofrenda, ya sea una prédica, una alabanza que te sale a ti del corazón. Dios lo va a ver y tus pecados lo va a borrar, porque Él sabe ya que tú vas a cometer este pecado. Pero ¿qué Él hizo? Te lo puso a prueba para que tú misma veas, porque Dios, dice la Biblia, que Dios no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Si Dios sabe que tú no puedes llevar esa carga, Él ni por la mente se le va a pasar ponértela. Él te pone pruebas, Él te pone situaciones, Él te pone guerras, donde Él sabe y Él vio que tú tuviste la victoria con eso. Entonces, era eso. Amén. Dios te bendiga mucho, Liani. Raibel, dale para allá. Tu opinión. Amén. Bueno, hay una partecita en la cual debemos de hacer énfasis. O sea, la mujer era pecadora no por sí ser pecadora, sino que anteriormente, en ese transcurso del tiempo,
las mujeres saben que eran repudiadas, sea cual sea la razón. No tenían un valor o un criterio que les diera, que valorizaba. Las mujeres eran tratadas en aquel entonces como un objeto. ¿Qué pasa? Que anteriormente también los fariseos la trataban de pecadoras hasta por una mala impresión que dieran, sea dentro de su entorno, porque mayormente nosotros vemos a la mujer pecadora como una mujer adúltera, pero en aquel entonces se podría decir que una mujer pecadora era, como dijo la hermana Elianiata, por hablar una mentira, o cualquier contexto que no sea digna a una mujer pobre. Ya por eso también podía ser una mujer pecadora, porque así en aquel entonces se juzgaba. Podemos ver que esta mujer fue con un corazón constricto y humillado del ambiente que estaba y se enfocó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía dentro de sí, si yo por lo menos me arrodillo ante sus pies, yo sé que voy a tener algún tipo. En ese entonces yo me atrevo a... ¿Y la enfermedad cuál es? Que estaba enferma espiritualmente. Ella necesitaba liberación, necesitaba conocer a Jesús. Y de la única forma que ella podía conocer a Jesús es de esa forma, rompiendo todos los esquemas y rompiendo las reglas de la ley. ¿Cómo rompiendo las reglas de la ley? Porque en aquel entonces un pecador no podía pisar la casa de un fariseo porque no era digno de entrar según las leyes judaizantes. No podían entrar. También yo tengo que decir realmente que ella, todas las cosas que tenía, poseía, la pudo, o sea, porque en aquel entonces no se usaba tanto lo de comprar, también se usaba lo que es el trueque. El trueque es un intercambio entre un objeto o una cosa. O sea, se podía dar el caso de que ella intercambiara ciertas cosas de valor que ella tuviera por ese perfume. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces la ley que cuando tú entras en un hogar o en una casa, sea fariseo, sea saduceo, sea asenio, tenías que lavar los pies de esa persona y ungirlos con aceite y besar los pies. Entonces, el fariseo en ese entonces se le olvidó, o no se le olvidó, sino que no trató con ese honor a nuestro Señor Jesús. Por eso vemos aquí que al ella hacer esa reverencia, él incluso se encontró maravillado, pero el fariseo no lo vio así. El fariseo lo vio de otra forma. El fariseo dijo, o diría, wow, si él fuera profeta, se diera cuenta de qué tipo de persona guiando, o de qué tipo de persona está tratando, o de qué tipo de persona es esa persona. No sé si me entienden. Amén, mi hermano. Te está escuchando un poquito robótico, por cierto. Parece que tu internet está fallando. Déjame yo acercarme más. Entonces debe, no necesariamente por decir que era pecadora. Lo que pasa es que todo lo que no pertenecían a su entorno, vamos a decirle un tema más dominicano. Todo lo que no pertenecía al anillo era pecador, por así decirlo. O sea, todo el que no pertenecía a su ambiente, a su forma de vivir, a sus costumbres de vivir, es como, vamos a poner los robacucos. Todo el que no pertenece a esa dimensión de los robacucos ya anda en pecado, ya un carnú y así por así decirlo. Amén.
Así es, buen ejemplo. Vamos a dejar ahora el Laude, que también quería decir algo, ve que tiene la mano levantada. Amén, amén. Dios te continúa bendiciendo. Amén, igual. Sobre este tema se ha abundado mucho y en muchas partes, o sea, el hermano que acaba de culminar abundó una parte de la cual iba a hablar. Esa mujer, y para hacer una aclaración en cuanto a las pruebas, Dios dice en su palabra que Él no tienta a nadie, Él permite el proceso en nuestra vida. Claro está, Él lo permite para que nuestra fe así se fortalezca más. Pero como decía la hermanita, Él no permite ninguna carga que nosotros no lo podamos llevar. Y así como esta mujer la criticaron en aquel entonces, podemos ver y decir que lo vivimos hoy en día. Porque muchas veces cualquier hermano de la congregación que estamos pasando por un proceso y los demás no meditan, no dicen, pero ¿por qué le está sucediendo? De una vez comienzan a criticar, a señalar, no porque él hizo esto, porque ella hizo esto. Y desde aquel entonces, eso lo estamos viviendo hoy. Y es solo decir que es bueno, y fuera bueno, porque Dios nos llamó a la unidad. Cuando alguien está pasando por un proceso, no vamos a buscar la quinta pata del gato, no. Vamos a buscar la forma de ayudarlo, como a través del ayuno y a través de la oración. Pero en aquel entonces, ellos no. Todo era como, si tú no perteneces a mi renglón, tú no eres santa, tú no eres santo. Y eso fue lo que hicieron, que es lo que podemos decir, la intrusión. A ella le incluyeron de esa situación y podemos ver que Jesús le contestó, a quien más se le perdona, ¿qué sucede? Al que poco se le perdona, poco agradece, pero al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Por eso que cada uno de nosotros, a través de los procesos que hemos pasado, y decimos, wow, verdaderamente Dios es grande, porque no es lo mismo usted testificar, Dios me sanó o Dios me ha sanado, a que usted testificar, yo nunca me he enfermado. Dios me le continúa bendiciendo, Dios le bendiga más, y así dejamos a la persona que continúa. Amén. Dios siga bendiciendo a Laude. Dios te bendiga muchísimo. Amén, Discúlpeme. Chinga chimo, voy acostumbrando a los nombres de ustedes. no Dios le se bendiga. Amén. Excelente. Pues bien, señores, miren, simplemente quisiera decir algo brevemente, y es que ella, como decía Raiber, señores, ya decíamos que los fariseos, su significado era apartado. Ellos se creían mejores que todo el mundo, y sabemos que esa mujer pecadora, como dice ahí, jamás habría entrado a la casa del fariseo si no fuera porque Jesucristo estaba ahí. Hay que entender algo desde ya. Ella entró a esa casa del fariseo porque la habían sacado, ¿entiende? Esa mujer, los pecadores jamás se habrían acercado a ellos, ¿entiende? A ningún fariseo, a ningún saduceo tampoco. Ellos saben cómo son ellos, qué piensan. Pero también vemos a esta mujer, ella está ahí, es por Jesucristo, porque Jesús está ahí. Entonces, algo que yo quiero resaltar aquí es que algo que yo siempre he visto es que los pecadores, la gente que estaban en pecado, podían darse en cuenta, podían ver en Jesucristo, no veían rechazo en él. Ok, ese es mi punto. Ellos no veían rechazo en Jesús. Ellos cuando veían la persona de Jesucristo, veían a alguien a quien podían acercarse sin problema. Él no iba a juzgarlo, él iba a sanarlo, iba a restaurarlo. La gente pecadora, la gente mala. Y Jesucristo fue llamado amigo de pecadores y de gente, ¿verdad?, que eran así, tú sabes, desechados por la sociedad. Otra cosa que quisiera decir, en base a mi opinión, porque yo estudié el capítulo y en base al contexto, creo que esa mujer de hecho era prostituta y es la razón por la que tal vez otras cosas que vamos a ver más adelante se dicen. Entonces, nada, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a leer ahora el versículo, simplemente un solo, en esta ocasión, versículo 39. Yo voy a permitir que sea, vamos a ver, vamos a dejar que lo lea Natalie Langumas. Versículo 39.
¿Me puede decir exactamente dónde es de nuevo? Sí, Versículo. yo te lo voy a Ok. mandar por el chat para que tú lo leas en el chat, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Déjame copiar y pegarlo ahí. Míralo ahí. Ok, perfecto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Amén. esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muy bien. Ahí mismo también tienes alguna opinión con respecto a eso, lo dicho. Dale para allá. Mm, déjame No leerlo. tengas miedo, no seas tímida. Di Mira, lo que tú pienses. oye, yo soy lo más tímido que hay. No, Ya, no, Yo, no, ya, no, no, de no. nuevo. Tienes que romper con eso. Hoy vas que- a romper con eso en el nombre de Jesús. ay, Dios mío, no me ponga nerviosa. Ok, déjame ver. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Yo en verdad quisiera como escuchar las opiniones de ustedes, porque como que no sé, en Está verdad. bien. Vamos a dejar que los demás participen primero. Luego tú, si ya tienes alguna idea, pues dirás también tu parte. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo con respecto a algo, no sé, que lo llegó, con respecto a ese versículo? Sadai, dale para allá. Satai. Ay, yo estoy hablando mucho. Me llamó mucho la atención que dice el texto, él habló, sí, o sea, él se dijo en su mente. Eso es muy importante, hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, en cuanto a lo que él decía, si supiera quién le toca. Es muy fuerte eso porque vemos que la condición, y la podemos comparar con la condición actual de las iglesias, o sea, podemos encontrar personas que son la excepción, pero mayormente la iglesia está así, que ve que entra una persona con una X o Y marca, por así decirlo, porque nosotros ya marcamos a la persona por los pecados que tiene. Por ejemplo, esta persona es un ladrón, ya fue, yo lo veo, ya yo no sé que él se llama Marcos, ahora le llamo el ladrón. O por ejemplo, yo veo que esta persona es homosexual y ya yo no le digo Luis, ahora le llamo el homosexual, el gay. Y estamos en una condición actual donde nosotros somos muy tendientes a juzgar. Decimos, no, el cuerpo de Cristo no debería ser eso. Y es que, o sea, nosotros no deberíamos, pero se da demasiado en las iglesias donde la crítica es lo más evidente. Y da mucha tristeza. Y por eso la palabra no se adecua a un solo tiempo, sino que se adecua a todos los tiempos. Y hay que tener, o sea, esto es lo que me llama la atención y lo que me hace entender o querer cada día es decirle, Señor, ayúdame a no ser así, a no ver a las personas por el pecado que tienen, sino a mirarlo con ojos de amor. Y nada, solo quería como darle esa breve reflexión. Amén. Antes de pasarte a ti, River, simplemente quisiera responder tu pregunta ahí. Yo dije, cuando dije que ella era prostituta, que de acuerdo al contexto y a lo que se dice ahí de la forma como No, se habla de tranquilo, ella, Eli, no es por lo que tú dijiste, sino yo lo digo o sea, comparándolo con la actualidad, lo que no, vemos en la actualidad. Sadai, yo lo digo por River porque River mandó una pregunta por el Ok. chat, mandó una pregunta. Ah, sí, Entonces, sí, sí. entonces yo te estoy respondiendo de que de nuevo yo dije, la Biblia no dice la mujer era prostituta. Yo dije, de acuerdo al contexto, las cosas que se dicen de la mujer y la forma como se dicen, por ejemplo, en ese mismo versículo, nota cómo él dice, si tú supieras la clase de mujer que te toca, ¿entiendes? Entonces, hay Exacto, muchas sí. cosas que indican y que apuntan a que ese era el caso, pero no, yo no he afirmado que eso es mi opinión, ¿te entiendes? No, Nada, viejo, yo te dale para digo, allá. te hago la pregunta porque
óyeme, es dudosa, pero también hay que tomar ese punto de referencia. Pero te digo, o sea, no sé si ustedes recuerdan que yo dije anteriormente que todo aquel que no pertenecía al renglón o al ambiente del fariseísmo ya era pecador. Porque si tú te acuerdas, cuando Jesús sanó al ciego, que los fariseos dijeron, pero ¿quién fue que te sanó? Oh, pero yo no sé quién me sanó, pero fue Jesús que me sanó, pero ese hombre pecador, o sea, ¿por qué le dicen pecador? Porque no pertenecía o no vivía con las doctrinas que ellos influenciaban. Por eso también lo digo. Bien, de acuerdo, no hay ningún problema. Pues excelente. Dios siga bendiciendo a Raibel, a cada uno de ustedes, señores. Brevemente, entonces, con respecto a ese único versículo, simplemente haciendo un pequeño de recuento, Jesucristo entra a la casa de este fariseo que le invitó, ¿verdad? El fariseo le invita a su casa, Jesucristo entra. El hombre llena una mujer en lo que están ellos comiendo, se pone a llorar, se pone, riega un frasco muy caro y lo riega a los pies de Jesucristo, ¿cierto? Y entonces ahora lo que vemos es la reacción del fariseo, es lo que vemos su reacción, cómo él reacciona a lo que sucede. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que notamos que este fariseo, ya como decíamos anteriormente, nos sorprendía que un fariseo invitara a Jesucristo a cenar, pero por lo que vemos aquí, por su reacción nos damos cuenta de que el tipo ni siquiera cree en Jesús, ¿sí o no? Él dice, si Jesús fuera profeta, si este fuera profeta, él supiera qué clase de mujer le toca, y dicho de otra forma, ni siquiera se habría dejado tocar por ella. Ese es el punto de él. Ni siquiera entonces, otra cosa es que él se da cuenta, de decir, dentro de su corazón, él dice eso, él ni siquiera es profeta, Jesús no es profeta, ¿cierto? Él no cree en Jesucristo porque desde un principio él nunca creía en él. Él lo invitó y muy probablemente para tratar de indagar cualquier cosa, no sé, pero no era porque él tenía buena intención. ¿Quién sí tenía buena intención? Nicodemo, único fariseo que se veía que tenía buena intención cuando fue a Jesucristo. Pero después los demás fariseos que se reúnen en la Biblia, ninguno tuvieron buena intención y aquí se ve que ese hombre tampoco lo tenía. Sadai. Otro comentario que quisiera dar es respecto al punto de que este hombre, si fuera profeta, o sea, es que ellos no, había muchas personas, eran pocos los que podían tener una idea clara de quién era Cristo, de quién era Jesús, de cuál era su papel. Él todavía, ese fariseo lo invitó, pero él lo que quería descubrir, pero en realidad, ¿quién es este? Y entonces descartó la idea de que él era un profeta. Y otro punto que llama mucho la atención es que la actitud del fariseo lo hizo que fuera peor pecador que la misma mujer, porque él, cuando uno viene y critica o juzga o ve la falta que hay en el otro, uno acuña tanto tu propio pecado más el pecado de aquella persona a la que tú estás juzgando. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con eso. Muy de acuerdo con Sadai. Raibel parece que quiere aportar algo. Raibel, dale para allá, te bendiga. Mi hermanito, qué bueno que Sadai haya dicho eso. ¿Sabes por qué? Porque en un momento, en verdad los fariseos no conocían a Jesús, ni siquiera estaban interesados en conocerlo. Pero hubo una ocasión que dentro de la multitud se estaba yendo y se iban. Y como que fue Juan y se le acercó, pero Señor, la multitud se está yendo. Y Pedro se le acercó y los discípulos. Y Jesús quiso decir como que se vayan ellos también. ¿Por qué? Porque ellos en un momento ocasionado dudaron de quién es el Cristo. E incluso en ese mismo renglón, Jesús le pregunta como que quién es él para ellos. Juan le responde, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero cuando habló Pedro, que fue Pedro que habló, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo unigénito enviado para salvación. Ahí ya podemos ver que ya había una relación, o sea, ya
Pedro estaba comenzando a conocer a Cristo por vía de la revelación de nuestro Padre Celestial. No sé si muchos están de acuerdo conmigo, pero eso lo veo y lo entiendo de esa forma también. Muchos de los fariseos no solamente no querían conocerlo, sino que no querían tener una relación, una amistad y una intimidad con él. El único que se le acercó para, como dice nuestro hermano Joan Eli, para tener una relación y una revelación con él fue Nicodemo. Por eso dice Jesús, de cierto os digo que para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. O sea, y él dice, pero ¿cómo va a ser? Tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Nicodemo necesitaba una relación, una intimidad, pero él no sabía cómo. Por eso fue que Jesús le dijo así, para poder conocerme a mí o para tener una relación, tienes que nacer de nuevo. O sea, todo el conocimiento estructurado que él tenía, todo la sabiduría judaizante, la ley, la Torá y todo eso, no servía de nada porque no conocía lo verdadero, no conocía la intimidación con el Padre. Y de eso se trata. Bien, excelente. Dios bendiga mucho más a Raibel. Pues bien, señores, de acuerdo a lo que decía Eliani cuando ella estuvo leyendo, ¿verdad? Dice que probablemente esto tuvo lugar en Elaine. Déjame buscar el lugar aquí para enseñárselo. Recordemos a Naín. Mírenlo aquí. Recordemos en el mapa, déjenme saber si lo ven, que ya la clase pasada Jesucristo estuvo aquí, en este lugar. Entonces, mira, se lo va a marcar con rojo. Ahí es donde se dice que probablemente esto ocurrió. Sabemos que Jesucristo, en la historia donde empezamos, el capítulo 7, empezó aquí en Galilea, y de ahí entonces se fue moviendo hasta que llegó a Naín, y después de Naín entonces fue donde le hizo el milagro grande que se extendió para acá, a toda Judea, como ustedes recordarán. Pues bien, todo lo que le estoy diciendo es que esto con el fariseo, pues probablemente es lo que se dice, ¿verdad? Fue en Naín que ocurrió o que tuvo lugar. Amén. Pues bien, simplemente quisiera preguntarle antes de pasar a otra parte a Natalie, a Languma, si ella ya quiere decir algo, se le ocurrió alguna cosa, tal vez algo que vio ahí, no sé. No tengo nada que decir. No te preocupes, está bien. La timidez aquí no es válida. Tiene que ser intensa, imperativa. Pregúntale a Joan Eli. Eso me va a venir poco a poco. No la ataques, Es que no sé, como que no sé. Sorry, guys. It's okay. Bueno, lo que te quiero decir en pocas palabras es que te sientas en confianza con nosotros. Gracias, lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Bien, pues, señores, mire, siempre y cuando ustedes tengan alguna opinión, como hacen los demás, ustedes levantan la mano, yo voy a verlo y así yo le doy la parte, ¿de acuerdo? Vamos entonces a leer ahora, lo voy a mandar por aquí, yo voy a dejar, la que va a estar leyendo ahora va a ser Juan García. Juan García estará leyendo ahora, le voy a mandar aquí los versículos por el chat. Juan García, por favor, si puede leer aquí estos versículos que mandé, del 40 hasta el 43, por favor. Juan. A veces que el señor García no está ahí. Bien, no hay problema. Vamos a... Ok, está ahí. Sí. Amén, sí, yo estoy aquí, pero usted sabe que yo soy un confinado y tengo que, ya usted sabe cómo es. Ah, ok, no hay problema. Entonces, ¿no puede leer a lo que se refiere? Sí, déme el versículo bíblico. Lo mandé por el chat. Ok. Si quiere también se lo doy. En Lucas 7, del 43 hasta el 40, perdón, hasta el 43. Amén. ¿Lo está buscando en la Biblia? Sí. Lucas 7. Del 40, versículo 40.
Amén. Hasta el 43 oyó. Amén. Dele para allá. Oh Dios, la palabra de Selena en nombre del Padre, Padre Santo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ellos que pagar, perdonó ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has jugado. Amén. Hasta ahí. Amén. Dios bendiga Amén. al Señor. Dios bendiga al Señor Juan, señores. Cada uno de ustedes Amén. ha leído los versículos. Señor Juan, ¿quiere usted decir algo con respecto a los versículos leídos? Después le pasamos a Dai. Déjeme analizarlo un poquito. Voy a estudiar y le contesto en un segundo. No hay problema. Todos los que estamos Amén. aquí, antes de pasarle a Sadai, señores, por favor, vayan leyendo. Estamos por esos versículos, Lucas capítulo 7, ¿ok? Para que no estén aquí simplemente escuchando, sino que también estén leyendo y analizando para que también puedan aportar, decir lo que entienden. O si tienen alguna pregunta también de algo que no entienden, pues igual la hacen. Sadai, dale para allá. Amén. Es increíble porque aún el fariseo tenía que llamarle maestro, tenía que reconocer la autoridad de Cristo. Eso es tremendo. Y entonces a mí lo que me encanta es que Jesús siempre trata de explicarnos las cosas de una manera que nosotros podamos comprender. Él no trata como de hacerte una que hay que China y una raíz cuadrada y un equivalente y esto y aquello como para que tú no entiendas. Él te pone la cosa clara para que tú puedas entender qué es lo que él te quiere decir. Ahora bien, de que tú no entiendas, ya viene siendo otra cosa. Y es increíble porque recuerden que lo que él le había dicho, lo que el fariseo había dicho, lo había dicho en su mente. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dijo para sí. Y entonces Cristo aquí le está hablando. Es porque él ya, porque el Cristo era Dios, entonces él sabía todo y entonces ya sabía lo que estaba en la mente, lo que pasó por la mente de ese fariseo. Y esto que le dijo, de que, o sea, habían 2 personas que debían. Una debía más y la otra no. Entonces era hora de perdonar la deuda a ambos. Ciertamente, como que te digan, por ejemplo, alguien debe 20 pesos, vamos a decirlo así, 20 pesos y otra persona debe 2 millones. Así, poniendo un ejemplo sencillo y claro, donde uno, wow, de verdad hay una clara diferencia. Y vienen y te dicen, ambos no tienen que pagar. Tú lo primero, cosa que vamos a decir, algo curioso, que yo habría dicho, no, si yo hubiera sabido eso, yo hubiera debido más. Y entonces, porque si me perdonaron, pero, y el punto aquí es que, wow, verdaderamente al que se le perdona más es el que más agradece, el que más sabe que estuvo sucio, que estuvo perdido, que estuvo contaminado y que alguien viene y te restaure, te diga no, ya tu carga no es tan y que de verdad sientan que ha sido cambiado. Por ejemplo, una persona que, miren, no lo digo porque, por ejemplo, o sea, cada persona ha pasado por procesos distintos. Pero imagínense, vamos a comparar una persona que nació en la iglesia, que sus padres son cristianos y en lo que cabe no ha pasado por ninguna situación tan difícil. O sea, problemas, vamos a decir, problemas básicos donde discute quizá con sus padres, en un momento quiera quizá alejarse creciendo y quiera alejarse un poco de la iglesia, pero se mantuvo ahí. Y otra persona que su familia no era cristiana, que estaba perdida en las drogas, que cuando creció empezó a trabajar a robar
empezó a hacer esto, aquello, en cuanto a cosas posibles, y su corazón estaba tan sucio y tan miserable. Ustedes saben que mientras más pecado uno tiene, uno se siente menos digno, se encuentra más perdido, se siente peor en una situación donde tú dices, wow, no hay una salida para mí, donde esas personas que se encuentran en esas situaciones, muchas veces lo que más les sale a su mente o lo que más ministra a su vida es que no sirve para nada. Entonces imagínense en esa situación. Y vamos a ver, vamos, cayendo a la misma situación de la otra parábola que Jesús explica, donde dice 2 hijos, el menor le pidió a su padre que le diera todos sus bienes, el padre repartió los bienes, el hijo se fue, el hijo gastó todo lo que tenía, entonces cuando volvió a donde su padre le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de los demás. Imagínense, y el otro hijo, que era el mayor, que estaba ahí siempre con su padre, que lo que fue a decirle, pero padre, ¿por qué tú haces eso? Si él te falló, y entonces tú te vienes y caemos en lo mismo. Caemos en la misma parte donde de verdad es increíble. Primero, la muestra de humillación que puede tener una persona que haya sido perdonado por tanto. Y segundo, el gran agradecimiento que lleva consigo esto. Y algo que no podemos reconocer, una persona que no haya estado en ese mismo nivel o que no haya entrado en una profundidad con Dios, porque pasando cosas. A veces tú no puedes entender la situación en la que está tu hermano o en el pecado tan profundo en que entró, por ejemplo, en la pornografía o en las drogas, y que de repente di que venga y que ya está restaurado, que ya no sigue pecando en eso. Tú a veces como que llega a tu mente y dices, no, mentira, él va a seguir cayendo en eso, qué sé yo, tú vienes y dices de que no, pero ¿por qué lo ponen ahora a él a tocar, vamos a decir, los instrumentos, a adorar? Si él falló, y entonces a nosotros viene toda esa duda, pero el Padre te dice, yo lo perdoné, él ya, yo lo he acogido nuevamente, así como tú, aunque tú no hayas fallado de tan o de cual manera así tan grande, él aún así, él fue y se humilló y se entregó ante mí y dijo, de verdad, mira, yo he hecho algo malo. Y entonces nosotros estamos en una situación, y vuelvo y caigo en la actualidad, donde es muy deprimente la actuación del cuerpo de Cristo, donde muchas veces tendemos a ser más como si tenemos el poder de Dios, como, o sea, la autoridad de Dios, como que Dios nos instituyó para que nosotros fuéramos jueces. Y tendemos a cuestionar el favor de Dios. Tendemos a decir, no, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a veces tenemos a olvidar que tenemos que ser piadosos, que tenemos que tener un corazón igual al de Dios, igual al de Cristo. Y el corazón de Dios es tan grande y es tan inexplicable que uno dice, pero ven acá, ¿cómo es que Dios puede perdonar tal cosa? Y es que olvidamos que Dios, aparte de ser Dios, es Padre. Amén. Sadai como que terminó de repente. Dios bendiga mucho a Sadai, señores. Pues bien, bien, entonces antes de que pasemos a la siguiente parte, brevemente quisiera también agregar algo con respecto a estos versículos. Lo primero que quisiera decir es la razón por la cual Jesucristo le dice esto a Simón, ¿verdad? El fariseo. Bueno, en primer lugar, lo que vemos aquí que aprendemos que ese fariseo se llama Simón, pues no lo sabíamos hasta que Jesús ahora lo llama por su nombre. El fariseo que lo invitó se llama Simón, excelente. Otra cosa que ya decía, es la razón por la cual Jesús le dice esto. ¿Por qué Jesucristo le dice este tipo de parábola, digamos, a Simón, el fariseo? Pues todos sabemos por qué. Porque Jesucristo sabía qué estaba pensando este fariseo en su corazón. ¿Y qué estaba pensando este fariseo en su corazón? Lo que ya leímos anteriormente. El fariseo dijo dentro de sí, no en público, sino en su corazón, dice la Biblia. Él dijo, si este hombre, ni siquiera dijo Jesús, si este hombre supiera, ¿verdad? ¿Quién es o qué tipo, qué clase de mujer es quien le toca
¿verdad?, fuera profeta o casi o él lo que dijo fue si verdaderamente él fuera profeta, ¿cierto? Él sabría qué clase de mujer le está tocando. Entonces, Jesucristo vio que él tenía en su corazón. La Biblia dice que a Jesucristo ningún hombre tenía que darle razón de qué había en el hombre, porque Jesucristo sabía qué había en el hombre. Algo que yo siempre he visto en la Biblia y que Jesucristo, aunque él estaba en un estado de humillación, en el sentido de que siendo Dios se humilló y se hizo como un hombre, limitando su poder, él siempre utilizó su omnisciencia. Él sabía quién era, sabía dónde iba, sabía qué tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo. Él sabía todo de los hombres. Él siempre utilizó su omnisciencia. Y aquí él vemos que él vio, omnisciencia significa que él lo sabe todo. Vemos que él vio que él tenía este hombre en su corazón y ahí entonces le refirió esta parábola, digamos. Le dijo, Simón, déjame decirte algo. Y le dijo, dime, maestro, ¿qué tú quieres decirme? Y le dijo, un acreedor, una persona, ¿verdad?, que ya que mandé por el significado, que tiene derecho a cobrar a gente que le deben, ¿verdad? Eso sería como un prestamista hoy en día, ¿cierto? Entonces dice, un acreedor o un prestamista, digamos, tenía dos deudores, dos gente que le debían. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más, y eso es la respuesta lógica, ¿tú me entiendes? Porque le perdonaron mucho más. Entonces, eso hasta ahí es lo que está pasando. Vamos a ver ahora la respuesta de Jesucristo, porque ya le hizo la pregunta y el fariseo ha respondido. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Jesucristo ante la respuesta que el fariseo ha dado. Vamos a leer desde el 44 hasta el 47. Amén. Se lo voy a mandar por ahí. Yo voy a dejar que sea Natalia que esté leyendo. Lo voy a mandar por el chat. 44 al 47. Dale para allá, Natalia. Natalia, parece que no está ahí. Fresho, dale tú para allá, lee tú. Bien, del 44. Está en el chat, ajá. Oh, sí, ok. búscalo en el chat, al 47. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ok, ahí mismo si tú quieres también dar tu opinión, tu parecer con respecto a lo que hemos dicho y lo que tú leíste ahí ya. A mí me da vergüenza hablar también. Dale, no le pares. Pero lo que yo entiendo es que a Jesús le agradó mucho más la actitud de la mujer, aunque a la vista del pueblo ella fue la más juzgada, la más rechazada por su pecado. A él le agradó más porque ella fue con un corazón donde Jesús, contristo y humillado, le pidió perdón desde su corazón con toda su sinceridad, y Jesús vio eso, y entonces el otro hombre no, no le demostró nada de eso a Jesús, sino que igual que a la mujer, también como que rechazaba a Jesús y lo menospreciaba también y no creía en él. Pensó como que como si él fuera profeta, iba a saber lo que era esa mujer. Y
al Jesús ver eso, como es nuestro Dios que es tan misericordioso y lleno de amor, no le agradó esa actitud porque ella tenía como su corazón altivo. Y dice la palabra que Dios aborrece eso, un corazón altivo. Así es, yo sigo bendiciendo a Fletcher. Señores, ¿alguno de ustedes también tiene alguna opinión, algo que decir con respecto a ese versículo? Bien, le dejo saber a Fior Sánchez, que acaba de llegar ahora, que nos estamos estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 7 de Lucas. Así que Fior Sánchez, usted puede buscar ahí donde se encuentra Lucas capítulo 7. Ahora mismo vamos por los versículos 44 al 47. Estamos estudiando la historia cuando un fariseo llamado Simón invitó a Jesucristo a su casa y lo que sucedió ahí. Sadai, dale para allá. Discúlpenme, señores, que yo hablo mucho. Déjenme orientarme a algunos puntos del texto que me empataron mucho. Primero, dando un breve antecedente. La última palabra donde dice el verso 43, respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Entonces, y él le dijo, si no estoy equivocada, ese ya es Cristo hablando. Y él le dijo, eso es Cristo, rectamente has juzgado. Y entonces en el verso 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo. Y entonces ahí viene y le dice Cristo a Simón, confrontándolo con su actitud y la actitud de la mujer. Y realmente es triste, primero porque realmente nosotros a veces juzgamos y no damos de lo que estamos criticando. O sea, por ejemplo, a veces tú dices, por poner un ejemplo, no me gusta la forma en que esta persona viste, pero a veces tú no estás preocupado en mejorar, o sea, en brindarle a esa persona quizás, mira, te voy a comprar tal cosa, un vestido, porque tú estás iniciando nueva y me molesta, entonces, por ejemplo, está usando mucha ropa corta y tú dices, wow, esa persona mira cómo llega, tan malo que ella está haciendo, esa persona está en pecado y cosas así. En vez de tú hacer eso, tú dices, ven acá, de seguro esta persona necesita un apoyo, necesita que yo ayude, que yo aporte algo, porque mis palabras no aportan a nada. Mis acciones, o sea, exacto, a veces tú dices, wow, mira este muchacho cómo entra a la iglesia en calizo, cómprale unos zapatos, dile, ven acá, mira, te traje estos zapatos, o por ejemplo, mira, vi que tú siempre vienes, por ejemplo, con el mismo poloche, o no tienes que decirlo, o sea, lo que tú ves, solamente decirle, mira, te quiero dar esto, te quiero sequear esto. ¿Y en qué sentido entonces, por qué aplico esto en este concepto? En que a veces nosotros tendemos a hacer más palabras que acción. A veces tendemos a ver tanto la paja en el ojo del hermano que olvidamos la viga que está en nuestro ojo. Porque cuando nos preocupamos más en lo que están en los demás, dejamos de preocuparnos en los problemas que están en nosotros mismos. Y me están llamando para concluir. Voy a hablar entonces brevemente. Cristo lo que le está explicando ya es lo que él quiere darle con el punto a lo que ya le había explicado. O sea, él le había dado un ejemplo y ahora le está diciendo por qué fue el ejemplo. ¿Por qué él le puso ese ejemplo de esos se me trabó la lengua, ese cobrador que vino a cobrar y que se le perdonó y entonces le dijo, ven acá, mira, esto es lo que pasa. Esta mujer ha reconocido, ya me tengo que ir, hasta aquí mi parte. Amén. Dios siga bendiciendo a Sadai, señores. De mi parte, miren, cuando yo veo estos versículos, señores, donde Jesucristo ya le dice al fariseo, le responde al fariseo y le dice, mira, había un acreedor que tenía 2 personas que le debían. Mi interpretación cuando yo veo todo versículo es la siguiente, porque es lo que siempre yo veo cada vez que leo esta historia. Y es que
la mujer, la persona que le debía mucho, a quien le deben era Jesús, ¿cierto? Y la persona que le debía mucho era la mujer. Y el que debía menos era el fariseo, Simón. Entonces, Jesucristo básicamente está reprendiéndolo a él, ¿tú me entiendes? Y al mismo tiempo también le está diciendo de que ella está mostrando más gratitud de la que él mostró, porque de hecho eso es lo que le sigue, lo que dice a continuación. Recordemos también en una ocasión, señores, que dice la Biblia que Jesucristo sanó a 10 leprosos, sanó a 10, y él le dijo a los 10 leprosos, vayan y muéstrense, como dice la ley, al sacerdote por lo hecho por ustedes hoy. Y dice la Biblia que mientras ven en el camino, se dieron cuenta que se sanaron. Sin embargo, solamente uno volvió brincando, saltando, contento, donde Jesucristo a darle gracias a él. Solamente uno. Y Jesucristo mismo dijo y se preguntó, pero ven acá, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están pues los 9? Entonces, es ese agradecimiento, ¿verdad? Por lo hecho. Esa persona que de verdad sí amó, esa persona que de verdad, porque tú sabes, tú me entiendes, de dónde Dios te ha sacado, de dónde tú vienes. Y es por esa tal vez la razón, podríamos decir, por la cual uno ve que hoy en día, uno ve que un delincuente, un drogadita, una prostituta, inmediatamente se arrepiente, no sé, tiene ese cambio tan grande, no siempre, pero en muchos casos, tú me entiendes. Y tiene de una vez ese don, no sé, de predicar, tiene como ese, ¿por qué? Porque sabe de dónde Dios lo ha sacado, tiene ese amor tan grande a Dios, tú me entiendes, debido a que sabe que tanto ha pagado. No sería lo mismo que una persona que nació todo el tiempo en la iglesia, tú me entiendes, no necesariamente. Entonces también me recuerda al apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él decía que de los apóstoles él fue lo peor. Aún más, él decía que de todos los pecadores, era el peor de todos los pecadores. Entonces, fíjense, él amó tanto, él dio tanto, que él ya llenó el mundo de Dios. Donde quiera estaba predicando, aguantó golpe, casi lo mataron en una ocasión, lo dejaron por muerto. Él simplemente hizo muchísimo y todo por amor a Jesucristo. Yo creo que cuando tú sabes, tú me entiendes qué tanto tú debías y la forma como Jesucristo te ha perdonado, te ha recibido a ti, de esa magnitud también tu amor responde a él. Amén. Y entonces le dice a ese fariseo, mira, tú amas poco, porque a ti se te ha perdonado poco. Nació en la religión farisea, con la Biblia siempre en la mano, digamos, ¿tú me entiendes? Y esta mujer no, nació en el pecado, podrida en pecado, y para el colmo recibe rechazo de él mismo. Tiene muchas razones, muchas más razones de amar, de querer más de lo que la podría tener ese fariseo. Bien, en mi interpretación con respecto a eso ahí, de nuevo, es la razón por la que Jesucristo le dice, mira, yo entré a tu casa y esta mujer no deja de lavarme, de enjuagarme mis pies, y tú no me diste agua para lavármelo ni nada. Y él le pone varios ejemplos de cosas que hacía ella y que él no hizo. ¿Sí o no? La comparación entre ellos dos. Entonces, ella ama más, ella quiere más, y es debido a lo mucho que ha pasado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Esa historia me toca mucho porque Fraichel creo que la he tocado con ella mientras la he estudiado. Y siempre hay un enfoque y Dios ha tratado conmigo eso últimamente, porque cuando Dios permite que nosotros estudiemos algo y luego nos permite a vivirlo, o sea, Él nos pone a vivir bajo su palabra. Y hay algo importante aquí que Jesucristo le dice a Simón, Simón, ¿cuál más amó más de las dos personas, a quien le perdonó más deuda o al que le perdonó menos? Y Simón le dijo, obvio, al que él le perdonó más. Pero si nos enfocamos ahí, se está hablando del deudor, quien perdona es Dios. Y eso se trata de nosotros. Mientras más Dios nos perdona, más entendemos su amor y su misericordia, más le amamos, más nos podemos acercar a Él y más entendemos. Porque hay pasajes en la Biblia que tienen enfoque. Y si nosotros nos ponemos, nos enfocamos en algo, cuando Jesucristo le dijo, Simón, un arrendatario le perdona dos deudas, estoy palabraseándome. ¿Quién amó más? O sea, ¿quién amó más al deudor, al arrendatario, perdón? ¿Cuál de los dos amó más al arrendatario? ¿Al que más perdonó o al que menos perdonó? O sea, ahí se está hablando de la persona que nos perdona. ¿Quién es ese Dios? Y eso sucede con nosotros. Eso yo lo he vivido últimamente. A veces yo le digo a Dios,
wow, Señor, te amo tanto porque tú me has perdonado tanto, yo ni lo merezco. Y quisiera que alguien ponga el micrófono para, para escucharlo, amén. Entonces, el Amén. Señor ha tratado eso conmigo, que mientras más Él nos perdona, más lo amamos. Porque la Biblia hace como diferente como parámetro. ¿En qué sentido? Jesucristo dijo, ¿cuántas veces debemos de perdonar al prójimo? Ya cuando se trata del perdón de nosotros, pero es una como no está hablando de perdonarnos entre ambos, por aquí se está hablando del creador, de aquel que nos perdona, de aquel que nos ama, de aquel que nos mira nuestros defectos, de aquel que nos vino a juzgarnos, de aquel que nos ve si es una prostituta, de aquel que nos ve si es un ladrón, de aquel que nos ve, mira, 70 veces cae el justo y 70 veces 7, Dios le levanta. Porque hay tipo de perdón, el perdón que damos nosotros y el perdón que nos da Dios a nosotros por medio de Jesucristo, o sea, por su gracia. Y yo a veces, yo digo, Señor, gracias, porque ciertamente tú me amas. Tú me has perdonado tantas cosas que nadie me perdona. Tan siquiera ni nadie me perdona tantas cosas, lo cual Dios me ha perdonado y por eso yo lo amo. Y por eso yo me acerco a Él. Y yo creo que eso también Jesucristo se refiere a nosotros. Y Él le habla a Simón, obvio, refiriéndose a nosotros ahora, donde Él le dice, mientras más Dios lo perdone a ustedes, más ustedes van a amar a Dios. Por eso Dios es misericordioso. Por eso Él es Dios. Amén. Amén. Amén, así es. Pero claro que está el hecho de que tú tienes que reconocer, tú me entiendes, de que tú eres pecador. Y creo que esa mujer lo reconocía. Amén. Creo que el fariseo no lo reconocía. Él no tenía mucha intención, mucho deseo de decir Lo que que amaba a Dios. sucede es la religiosidad. Mira, la religiosidad es un espíritu de estupor que no te deja mirar la misericordia de Dios. Por eso nosotros, como cristianos, cuando somos religiosos, la religiosidad nos aparta de Dios, porque es que Dios es demasiado Dios para yo encapsularlo. Por ejemplo, voy a hablar a sí mismo, hasta un cuadro. ¿Me entiende? Él es demasiado soberano, demasiado grande. Entonces, ¿qué hace la religión? La religión nos hace sentir a nosotros que Dios no va a perdonar al prójimo por algo que haga. La religión nos ciega. La religión nos quita el conocimiento, que fue lo que ese fariseo hizo. Él pensó en su corazón, pero como Jesucristo es quien escudriña la mente y los corazones, que es el espíritu mismo de Dios, la palabra dice que nadie escudriña el corazón del hombre con su propio espíritu, igualmente el corazón de Dios, solamente su propio espíritu. O sea, el fariseo no habló, el fariseo no dijo nada, simplemente él tuvo una intención en su corazón, pero Jesucristo, por ciencia, revelado por el espíritu, pudo discernir qué tenía él en su corazón. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo no le habló directamente al fariseo, no, él habló una parábola contestándole al fariseo. Es como, ok, yo voy a ignorar lo que tú dices, pero déjame responderte de esta manera. ¿Me entienden? Amén. Amén. Dios bendiga mucho a Fior Sánchez. Amén, amén. Vamos al señor Raiber, que tiene algo que opinar. Dele para allá, Raiber. Bueno, hermano, en verdad, yo estoy de acuerdo con, ¿cómo que se llama, verdad? Fior. Con nuestra hermana Fior. La religiosidad es una barrera que nos distancia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá. No sé si ustedes recuerdan que yo dije que por eso tenemos que aprender a mirar como Cristo. Porque viendo así, no somos religiosos más, estamos llenos del Espíritu. Y hay una palabra que en verdad tiene mucho que ver con esto, y es la del publicano y el fariseo. Que el fariseo decía, bueno, Señor, no soy pecador, diezmo, ofrendo, ayuno, y por así decirlo. Pero el publicano decía, perdóname, Señor, porque soy pecador. O sea, reconociendo de que él necesitaba ser limpio y reconociendo de que él era pecador. Entonces, cuando Jesús hace esta parábola, que yo creo que está en el libro de Mateo, que hace esta palabra
o dice esta palabra, es porque hay un velo. Hay un velo que es el cual no nos permite ver más allá. Y no solamente eso, sino que el fariseo estaba tan lleno de ego, porque la religiosidad produce egoísmo. Y eso es algo que realmente debemos de cuidarnos. Él era egoísta y él estaba pidiendo y orando al Padre con egoísmo. Por eso su oración no solamente prevaleció, sino que no subió como incienso, porque cada vez que nosotros oramos pidiendo para vanagloriarnos de nosotros mismos, pedimos mal, como dice el libro de Santiago. Entonces, el publicano, al ver fue contrito y humillado, su oración subió al Padre. Entonces, el Padre se gozó. Yo me parafraseando, yo diciendo, el Padre se gozó, se regocijó en ver a un hijo que va a sus pies pidiendo perdón y reconociendo de que él está mal, reconociendo de que necesita ser limpiado, porque el pecado es una enfermedad que es la que nos divide de la intimidad y de la revelación de Dios. Amén. Dios siga bendiciendo a River. Gracias por tu aportación. Vamos a dejar a Julio, señores, que también tiene algo que aportar. ¿Alguno de ustedes también quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Así como los demás, puede levantar la mano y le damos la oportunidad. Amén. Así que Julio, dele para allá, Dios bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, llegué un poco tarde porque vengo de la iglesia ahora, pero pude, en lo poco que he podido escuchar, quiero aportar en el tema. Mira, este tema es muy interesante. Yo preparaba algo estoy preparando algo para enseñar en base a esto. Basándome en el tema seguidores de quién. ¿Por qué? Porque seguidores de quién somos nosotros. Porque muchas veces parecemos más seguidores de los fariseos que seguidores de Jesús. Porque cuando estudiamos la vida de Jesús, miramos a Jesús sanando un endemoniado gadareno, ¿verdad? Los endemoniados gadarenos. Y luego vemos a los endemoniados contando lo que Jesús hizo por ellos automáticamente. Jesús no los refrenó. Vemos a Jesús encontrándose en el pozo con la samaritana y diciendo, resaltando todos los pecados. Pues diciendo, tienes tantos maridos. Y aún esa mujer va, predica, no le limita ir a decirle a los otros, automáticamente acabando de encontrarse con él. Sin embargo, nosotros queremos humanamente poner limitaciones a las personas cuando Dios ya lo perdonó. Nosotros no lo desatamos, queremos seguir con esa persona ya siendo libre, queremos mantenerla atada. ¿Por qué? Por una religiosidad. Eso no fue lo que Jesús hizo. Entonces, eso que no es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y esto es lo que he podido escuchar hasta este momento, lo poco, me reafirma eso que estoy estudiando, que estoy buscando para enseñar, y es muy bueno, en verdad, porque debemos ser seguidores de Jesús y estudiar la vida de Jesús, lo que Jesús hizo. Todas esas personas que Jesús, cuando se encontraron con Jesús, su vida cambió automáticamente y Él le dio la libertad de ir y anunciar lo que Él había hecho en su vida. Amén, impresionante. Dios siga bendiciendo al hermano Julio. Dios le bendiga muchísimo más a él. Yo creo que hoy en día, señores, saliendo un poquito del tema, la iglesia necesita mucho conocimiento, necesita maestros. La palabra de Dios dice que sin conocimiento el pueblo perece por la falta de conocimiento. Y me alegro muchísimo de que de verdad veo que aquí tenemos, creo que como a 2 maestros con nosotros, bíblicos. Eso es excelente. Y creo que la iglesia de verdad que está falta de eso. Ojalá que tal vez en el futuro nosotros podamos no simplemente hacer esto una vez a la semana y podamos extenderlo a otros días también. Pues bien, vamos a dejar a Sadai Concepción. Ella también es coordinadora, una de las que dirige estos estudios los viernes. Ella con nosotros. Tanta presentación. Brevemente, me vino como esto a la mente, y en cuanto a esa parte donde decía, el que poco se le ha perdonado, poco ama, y como que acuñándole a eso y añadiéndole, y el que no ha pasado por prueba, muchas veces no sabe tampoco manifestar el amor, porque los procesos
solo que nos llevan a entender la majestuosidad de Dios y el nivel del amor que Él tiene. Y muchas veces nosotros estamos metidos en un proceso y no hemos salido de él porque todavía hay cosas que no hemos aprendido, porque no hemos entendido la profundidad de quién es Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios en su máxima expresión, por así decirlo, muchas veces hay muchas barreras, muchos limitantes, muchas cosas que todavía nos impiden ver quién realmente es Dios. Y sí, muchas veces se puede dar el caso y de seguro muchos de nosotros nos encontremos en ese momento donde no reconozcamos quién es Dios y Dios no lo podemos encasillar en no sé cómo decirlo, en un solo concepto o en un solo atributo. Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar y entonces cuando nosotros recordamos una parte de quién es Dios, muchas veces tendemos a hacer cosas erróneas o equivocadas. Y por eso hay que preocuparnos mucho en querer cada día más tener ese amor que siente el Padre por nosotros. Amén. Dios siga bendiciendo a Sadai. Pues bien, señores, vamos a pasar a la última parte de este estudio ya. Yo voy a pedir que sea, vamos a ver. Bueno, la persona que iba a elegir parece que salió, no está acá, quería que leyera. Pero está bien, vamos a dejar entonces que sea Beatriz que esté leyendo. Por el chat yo voy a mandarle los versículos, señora Beatriz, que usted va a estar leyendo. Mírelo ahí, del 48 hasta el 50. ¿Puede leerlo, por favor? Amén, hermano. ¿Lo va a poner en la pantalla, hermano? ¿O cómo? Está en el chat ya. Si usted va al chat, usted va a ver los versículos ahí. Amén, ¿Sabe cómo? amén, gloria a Dios. Solamente es la lectura de la palabra, ¿verdad? Si usted quiere aportar algo, también puede, como usted desee. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Pido perdón a Dios primero, ¿verdad? Por cada falta, ¿verdad? Y a ustedes, hermanos. Y la palabra de Dios dice como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Voy a aportar un poquitito, hermano. Perdón, yo sé que tienen el espacio bien reducido. En este mensaje es muy lindo y en otros mensajes más siempre Dios dice que nuestros pecados están perdonados y nuestra fe y luego Él concede la sanidad, la libertación o rompe cadenas. En este mensaje lo que Él nos dice que yo me imagino acá que Él estaba con todos sus apóstoles en la cena o conversando y llegó la mujer, ¿verdad? Me imagino que a besarle los pies, ¿verdad? Y quizás no paraba de besarles. Y me imagino que los apóstoles hasta le querían sacar. Y él lo que les dijo que él había estado ahí y nadie había hecho eso, pues de besarle los pies, ¿verdad? La humildad, la entrega, el arrepentimiento total de esa mujer de sus pecados, ¿verdad? Amén. Así como hoy un día nosotros también, ¿verdad? Que si queremos estar en lo alto de los cielos, tenemos que estar humillados de rodillas ante los pies de Cristo. Amén, porque Él ve de lejos al altivo y de cerca al humilde. Entonces aquí habla de la humildad de esa mujer y la fe que tenía, ¿verdad? Y me incluyo yo, como dice la palabra, predicador, predícate a ti mismo primero. A veces nosotros queremos el milagro
pero no damos frutos de arrepentimiento. Amén. Porque a veces nosotros, hay algo en nosotros que nos impide, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos hay algo que no le agrada a Dios, nosotros podemos entregar eso a Dios y Él va a obrar, ¿verdad? No es inmediatamente alguien que tome y diga, pues mañana dejo de tomar, yo nunca he tomado, pero que mañana dejo de tomar. Pues si no lo pone en manos de Dios, Él con sus propias fuerzas no lo va a poder hacer, pero con la fuerza de Cristo sí lo va a poder hacer. Amén, hermanos. Yo sé que Dios está aquí con nosotros, no importa la distancia, las naciones, las razas. Dios está aquí con nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros en ese momento. Cada vez que se nos revela la palabra a nosotros, cada vez que Él nos instruye en su palabra. Amén, ya sea por un mensaje, por el predicador, pero Dios instruye, el Espíritu Santo fluye en nosotros. Amén. Hasta aquí con mi intervención, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios siga bendiciendo a Beatriz. Gloria a Dios. Muchas gracias por su aportación. Señores, ustedes han leído, ya estamos en la última parte. ¿Hay alguno de ustedes que también tiene alguna aportación? ¿Quiere agregar algo con respecto a? Porque ya vimos lo que Jesucristo le dijo al fariseo. Le refirió una parábola y después le dijo el significado. Y ya decíamos que el fariseo era el que debía poco a Jesús y esta mujer era la que debía mucho. Entonces ahora vemos lo que Jesucristo, luego de eso, mirando, volteándose hacia la mujer, lo que le dice a ella. Eso es lo que estamos viendo ahora. Con respecto a lo que Jesús le dice a esa mujer, ¿alguien tiene algo que decir también, agregar alguna opinión? No. Bueno, pues entonces, daré mi parecer aquí de forma breve, señores. Y es que nosotros vemos, ¿verdad?, cómo él le dice el 48, y a ella le dijo, es decir, a la mujer, porque ella le habló con el fariseo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. No es la primera vez, es lo que se debe decir primero, que Jesucristo dice esto. No es la primera vez, había gente enferma, recuerda la persona al hombre que entraron por un techo, a donde Jesucristo estaba, porque estaba muy lleno el lugar, tuvieron que romper el techo y entrarlo. Y Jesucristo a ese hombre le dijo, tus pecados te son perdonados también. En otras ocasiones también él dijo eso. Y cuando Jesucristo dice esto, la gente, tanto en esa ocasión con ese hombre, como también en este caso, los mismos fariseos se sorprenden, ¿verdad? Y le dicen, pero ven acá, ¿y cómo es que él puede decir que tus pecados te son perdonados? ¿Ustedes saben por qué los fariseos se sorprenden? Ellos tienen razón al sorprenderse, déjenme decirle. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que según la ley, según la palabra de Dios, ningún hombre puede perdonar pecado. Eso no es posible. Entonces, lo que ellos ignoran es que Jesucristo no es simplemente un hombre, Jesucristo es Dios. Esa es la parte que ellos no creen de él. Ellos no admiten, no aceptan su deidad, no aceptan que él es Dios. Pero de que un hombre que sana, que sé yo qué, pues sí. ¿Entienden? Entonces, por eso es que ellos no creen que Jesucristo, no entienden. ¿Cómo que puede decir? Tus pecados te son perdonados. Eso es como hoy en día, señores, que ya empezó desde la historia, el inicio del catolicismo. Ellos se adjudicaron, el Papa, como ustedes sabrán, y los padres también, ¿no?, de la Iglesia Católica, tienen el poder y la autoridad de perdonar pecado. Y tú vas a la religión católica y ellos te dicen, tus pecados te son perdonados, mijo, que si yo qué, y hasta te dicen trucos, como que, que si yo cuenta a esto, aquello, para que se vaya el pecado, uno de cosas raras, en fin. Que los católicos todavía mantienen ese tipo de cosas entre ellos, donde el hombre, siendo ellos hombre, no Dios, perdonan pecado. Entonces, los judíos sabían lo mismo. Ningún hombre puede perdonar pecado. Eso no se puede. Pero Jesucristo sí puede. Y fue lo que le dijo, inclusive, cuando entraron a ese muchacho por el techo. Él le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar pecado. Pero ¿y eso por qué? Porque Él es Dios. Lo dijo de forma repetida. Y cada vez que Él perdona pecado, lo hace porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué solamente Dios puede perdonar pecado a los hombres? Porque recuerden, señores, que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y el pecado de ellos se traspasó a todos sus hijos, que somos nosotros. Por consecuencia, nosotros hemos pecado y tenemos un pecado que debemos de forma natural a Dios, al Creador. Entonces, solamente Dios puede, ¿qué? De forma lógica, perdonarlo.
Es la razón por la que tú tienes a Jesucristo en su estado de hombre, diciendo de forma repetida y una otra vez, tu pecado te son perdonados porque Él es Dios. Él sí puede hacer eso. Otra cosa que, bueno, podría decir luego 47 y los que estaban, bueno, ya vimos, ¿verdad? Dije eso. Pero él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Ya eso sería lo último, ¿verdad? Porque cuando tú recibes perdón, cuando Dios te ha perdonado, pues lo que sigue es que tú recibes salvación. Amén. Dios quita el pecado de ti, tú eres aceptado por Él, ya el pecado no puede separarte de Él y entonces tú recibes salvación. Impresionante, ¿verdad? Que este capítulo 7 ha terminado de forma muy, muy, muy impactante. De acuerdo. Ya si Dios quiere, el próximo viernes vamos a seguir estudiando Lucas capítulo 8. Ya terminamos el capítulo 7. Sadai será quien estará dirigiendo el próximo viernes. Y nada, ya ustedes saben, señores, desen cita el próximo viernes aquí. Empezamos a las 7 p.m. hasta las 9 p.m. Amén. Dios le bendiga muchísimo. Nada, quisiera todavía preguntar, ¿tienen algo que decir? Pregunta, ¿quieren agregar algo? Este es el momento. No. Dudas, Excelente. preguntas, sugerencias. Exacto. Por cierto, señores, les dejo saber que por favor traten de siempre participar, de estudiar con tiempo. Ya saben que el capítulo 8 de Lucas que vamos a estar estudiando, lo vamos a estar recordando, para que así también esto le ayude a ustedes para poder no simplemente aprender, pero también a desarrollarse, hablando, explicando y para que puedan predicar esto también a otros. No simplemente cuando le toque predicar a ustedes en la iglesia o por Zoom, lo que sea, pero también cuando usted vaya con sus amigos, que ustedes también puedan, ¿verdad? Porque ustedes lo practican aquí. Pues bien, Dios les bendiga muchísimo, señores. Vamos a estar orando para hacer despedido en oración. Y si Dios quiere, nos vemos el lunes. Tenemos culto a las 9 de la noche. Dios les bendiga. Padre que estás en los cielos. Apagaste el micrófono, Eli. Discúlpeme, señora, era mala cámara. Padre que estás en los cielos, te damos mil gracias, Señor Jesús, porque en esta noche tú nos has permitido, Padre mío, estar acá estudiando tu palabra. Gracias por cada una de las cosas que hemos aprendido, Padre Santo, que tú nos has estado enseñando, Señor Jesús. Te rogamos, Padre mío, aleluya, que lo que hemos aprendido no lo olvidemos, que lo recordamos, que podamos ponerlo en práctica, que podamos vivirlo, que podamos enseñarlo también a otros, Padre Santo, que no lo conocen. Señor Jesucristo, que cada uno de los que están aquí, Padre Santo, su vida, Dios mío, pueda seguir creciendo, Padre Santo. Que cada uno de los presentes, Padre mío, pueda desarrollar un hábito, Padre mío, de estudiar tu palabra de forma diaria. Que tú pongas el deseo, Padre mío, en cada uno de nosotros, de poder, Padre Santo, tener curiosidad y querer, Padre Santo, conocerte en tu palabra, saber qué tú dices, qué tú piensas, por qué pasó una X cosa en cualquier momento, Padre mío, en cualquier versículo, Dios mío. Que tú, Padre mío, pongas inquietud en nuestro corazón y tú pongas una hambre, Padre Santo, por tu palabra insaciable y que nosotros, Padre Santo, podamos ser gente, Padre mío, aleluya, que de día, que de noche, Padre Santo, esté en tu palabra, buscando conocerte, buscando saber más de ti, Padre mío, que mientras más conocemos, más queremos saber, Padre Santo, de ti, que queremos ver tu corazón, que tú hiciste, Padre mío, cómo tú nos amas tanto, Padre Santo, cuál es tu revelación. De una manera especial, Padre Santo, despierte este deseo, Padre mío, en cada uno de los presentes, en los que no han podido estar también, Padre mío. Guíanos, guarda donde quiera que nos movamos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho a todos, señores. Amén. En santidad y amor, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Buenas noches. Goodbye. Adiós, Adai. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Bendiciones. Que le bendiga a todos. Bye. Adiós, señor Amén. Raider. Adiós, Bendiciones, Freishia. hermanos. Bye. Dios bendiga, Beatriz. Julio, te bendiga mucho. Amén. Y Igual. Lode también, Dios bendiga. Pasen buenas noches, mi gente. Gracias igual. Adiós, Freishia.